San Juan capítulo 10 y verso 7. Vamos a leer unos versículos de ahí. Juan 10, 7 dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les volvió pues Jesús a decir: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y luego vamos a enfatizar un poquito en los siguientes versículos. El ladrón no viene sino para hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebate y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Hasta ahí, hermanos. Aquí Jesucristo, hermanos, fíjese cómo dice el verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El que habla aquí, ¿quién es, hermanos? El Señor Jesucristo. Él está haciendo esta narración. Pero yo pienso, hermanos, que esa narración el Señor Jesús la da porque Él conoce sus ovejas desde el principio. Amén. O sea, Él conoce desde el principio quién es parte de su pueblo, quiénes son sus ovejas realmente, ¿verdad? ¿Quiénes son ellas? La prueba está que vamos a remontarnos un poquito al pasado, conforme aquí está en la Biblia, y vamos a ubicarnos mentalmente el momento en que Adán y Eva están ahí en el paraíso. ¿Cuánto tiempo duraron sin cometer el error de comer del árbol de la vida? Pues no, la Biblia no lo narra, ¿verdad? Sino que llega un momento en que viene Satanás e influye en la mujer y luego toma el árbol y luego ella le da a su marido. Y bueno, a causa de la desobediencia ya sabemos todo lo que ha pasado. Pero entonces, ¿sabemos nosotros esto? Cuando el hombre peca, la sentencia ¿cuál era? Romanos 6:23, que dice, ¿se acuerdan? La paga del pecado es muerte. O sea, aplicando el asunto así como es, como dice la palabra, Adán y Eva deberían haber muerto en ese instante por haber desobedecido a Dios. Pero, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande, de veras, es tan grande que Él no lo hizo así, sino que si nosotros vamos a Génesis 3:15, vamos a ver ahí, porque Dios está poniendo un remedio. Génesis 3:15 prácticamente le está poniendo el remedio para no matarlos por causa de la desobediencia. Y dice así: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese instante, hermanos, la mujer y la serpiente se están convirtiendo ¿en qué? En enemigos. Pero ahora, la mujer, ahí en un momento dado es Eva, pero viéndolo un poquito más al futuro y espiritualmente, Eva estaba simbolizando a la iglesia, porque a fin de cuentas, Pablo en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y Pablo ahora es parte de la iglesia, amén. Y entonces, ¿quién es el que tiene la lucha?
¿quiénes somos los que no tenemos la lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y cosas malignas que hay en los aires? ¿Quién es? Es la iglesia la que tiene esa lucha con el enemigo. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, su descendencia, y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. O sea, ¿quién es el que le pisa la cabeza a la serpiente? ¿Hasta qué tiempo se le pisa la cabeza a la serpiente? En el instante en que Dios le está dando ahí la promesa de pisar a la serpiente, no. Fíjese, si nosotros analizamos esto, Dios prometió que la serpiente o Satanás un día sería destruido. Un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿quién es ese descendiente de la mujer? Jesucristo, porque cuando Jesucristo muere en la cruz, Jesucristo dice, consumado es. Y Satanás en ese instante, ¿qué pasa con Satanás, hermanos? Entonces la mujer le aplasta, o la descendencia de la mujer le aplasta la cabeza a la serpiente. Pero hay algo muy significativo, allá en Mateo 16, cuando todavía no muere Jesucristo, Jesucristo le preguntó a los apóstoles, ¿quiénes dicen las gentes que soy? Y unos dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres otros que uno de los profetas. Y luego Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y luego dice que Pedro se adelantó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego le dijo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y luego me parece que dice, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Los originales dice que tú eres una piedrita pequeña, le dice a Pedro, ¿verdad? Tú eres una pequeña piedrita, y sobre esta roca que soy yo, Cristo dice, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Ahí se está ya profetizando Jesucristo, porque dice edificaré, está hablando en un tiempo que va a suceder eso en el futuro. Edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién es, a fin de cuentas, quien aplasta la cabeza de la serpiente? Pues la mujer, hermanos, porque Cristo es la cabeza de la mujer, ¿no es así? ¿Cristo es la cabeza de quién? Es la cabeza de la iglesia. O sea, ya sabemos lo que es la iglesia. La iglesia no es el local donde estamos, no, la iglesia es toda persona que en un momento dado se ha arrepentido, ha entregado su vida a Jesucristo y vive conforme a sus mandamientos, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia no es una institución, no es una organización, es cada persona sincera y honesta que busca a Dios en cualquier parte del planeta que esté y que sea sincera, no importa su nacionalidad ni nada de eso. Esa es la iglesia. Pero fíjese, yo estaba haciendo este tema y algunas veces escribo para que no se me olvide, porque no tengo tan buena memoria, y yo ponía esto: la mujer, creo yo, es la iglesia, porque es hasta la institución de la iglesia que la serpiente fue herida de muerte, porque Jesucristo dice por ahí en Hebreos que venció al que tenía, o le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, es cuando Adán y Eva, fíjese, desde el principio Adán y Eva, las nuevas, amén. ¿Y qué son las buenas nuevas? Es el evangelio. Las buenas nuevas son el evangelio. O sea, que esto ya se conoce desde 6,000 años, por decir así. Bueno, Adán y Eva reciben, y luego ya Adán y Eva tienen a Caín y Abel, y luego ya sabemos, Caín mata a Abel,
y luego paren otro hijo, Eva, y sustituye a Abel por Set, ¿verdad? Y de Set, hermanos, se viene la descendencia de donde van a ser, ¿quién? Jesucristo. Pero vamos a tomar en cuenta este detalle. Prácticamente, hermanos, la guerra del cielo o la guerra, el conflicto eterno que ha existido entre Cristo y Satanás, en cierto modo se traslada a este planeta, y entonces ahí empieza a salir la simiente santa de Dios a partir de Abel y de Set, y luego ya vienen algunos otros personajes. Lo que yo quiero hacer notar es esto: Abel, hermano, Abel, ahorita voy a dar unas citas. ¿Abel sería evangelizado? ¿Usted qué piensa? ¿Que sí o que no? ¿Dónde dice la Biblia que fue evangelizado? No dice, pero por puro sentido común, cuando Abel está sacrificando, quiere decir que él ya estaba entendiendo que iba a venir un Salvador, amén. Entonces él estaba sacrificando porque estaba poniendo fe en aquel hombre que en el futuro, 4000 años después, iba a venir a redimirlo, amén. Abel. Pero ahí empieza la simiente santa de Dios, o la descendencia santa. Pero Satanás, hermanos, porque acuérdese que la esposa de Cristo es una mujer santa, pura, virgen, amén. Pero Satanás, ¿qué hace? Inventa otra simiente, o trae otra simiente, y ahora Satanás hace otra mujer, en el buen sentido simbólico, ¿verdad? Crea otra mujer que a fin de cuentas, esta otra mujer venía a adquirir a través del tiempo enseñanzas y doctrinas diabólicas para destruir al verdadero pueblo de Dios. Ya desde aquel tiempo se empieza a gestar, por decir así, el inicio de la grande ramera de la Babilonia. Exactamente, se empieza a gestar todo eso. ¿Por qué? Porque va a haber una descendencia de Dios y va a haber una descendencia que no es de Dios. Ahora, fíjese, capte muy bien esto. Abel, vamos a ver a Abel ahí mismo en Génesis 4, lo que comentábamos ahorita. 4 y verso 1 al 5. Y conoció Adán su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido de varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, ¿por qué miró Dios con agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel había entendido el propósito de sacrificar un animalito. Caín no lo entendió. ¿Usted cree que no se le dijo a los dos? Se les tuvo que haber dicho, pero Abel sí entendió y Caín no entendió, porque dice la Biblia más adelante que Caín era del maligno. Ahora vamos a Hebreos 11, así rápidamente, hermanos. Vamos a Hebreos 11. Ahorita le voy a decir por qué estamos comentando esto. Y verso 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Un hombre justo, ¿qué significa? Que es justificado, obediente. O sea, Dios lo justificó por la fe que había puesto él en lo que había entendido cuando Abel fue evangelizado. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, ahí en Hebreos, ahí vamos a permanecer tantito, hermanos. Yo me pasé. Hebreos, capítulo, permítame tantito, capítulo 11. Aquí hay otro hombre. Hebreos 11:5 dice:
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro hombre que entiende los propósitos de Dios. Si caminó con Dios, ¿qué quiere decir? Pues que había escuchado también el Evangelio, amén. Y luego en Hebreos 11:7, otro hombre, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Ahora, vamos a Génesis 4, vamos a regresar un poquito a Génesis 4 y verso 26. Tomen en cuenta este detalle. ¿Cuántos hombres estamos viendo que son hombres de Dios? Abel. Quise traerme más o menos una secuencia. Abel, Enoc, y luego Noé. Y luego en 4:26 dice, y a Set. ¿Quién era Set? El que sustituyó a Abel. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Pero aquí vamos a notar lo que dice el versículo 26. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Bueno, podemos entender por esa escritura que la descendencia de Set, que dice, y entonces en ese tiempo los hombres comenzaron a llamarse el nombre de Jehová, queda a entender, o por lo menos que empiezo a comprender yo, que antes del diluvio ya había gente que conocía a Dios y que era obediente a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque estos hombres recibieron el Evangelio. Ahí nomás adelantemos un poquito, Génesis 7 y verso 1, perdón, Génesis 6, verso 8, y Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y luego capítulo 7 y verso 1, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, si dice la Biblia que los hombres se empezaron a llamar del nombre de Jehová, ¿sería solamente Noé el justo? ¿Sería solamente Enoc justo? ¿Sería solamente Abel justo? Ahí están sus nombres, ¿verdad? Pero yo debo suponer que aparte de ellos, hubo mucho más generaciones o mucho más gente. El puro sentido común me dice que hubo mucho más gentes que conocieron de Dios, por el texto donde dice, y en ese tiempo, entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Entonces podemos ver que antes del diluvio, la gente conoció de Dios. ¿Sí lo podemos entender hasta ahí, hermanos? Lo podemos entender. Bueno, si vamos ahora a Génesis 5, ahí mismo, regresemos un poquito. No lo voy a leer todo porque está un poco largo, pero ahí está prácticamente la descendencia que conoció a Dios. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijas e hijos. Bueno, no voy a leer todo porque está medio los nombres, ¿verdad? Pero ahí donde dice, habla de Jared, habla de Cainán, habla de Enoc, habla de Matusalem. Toda esa descendencia del capítulo 5, hermanos, hasta lo que yo entiendo, es la descendencia que fue la que se llamó del nombre de Jehová. Ahora, no eran nomás una familita, ¿no? Pues usted sabe que los antiguos tenían una capacidad tremenda de reproducción, entonces lo más probable es que era mucha gente que conocía a Dios, ¿verdad?
Entonces, lo vemos ahí, ¿verdad? Lo alcanzamos a comprender. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con los hombres que caminan con Dios? O sea, el gentilismo, yo pienso que como todas las cosas, o todo lo que ha pasado a través del tiempo con la humanidad, ¿qué pasó con las gentes de aquel tiempo? Las gentes de aquel tiempo también se corrompieron. ¿Pero por qué se corrompieron? Porque acuérdense que iba una simiente santa a la que Dios estaba guardando de las contaminaciones del pecado, pero acuérdense que también Satanás ya había inventado o ya había creado, por decir así, otra simiente contraria a Dios. Por eso dice Génesis 6:1, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra les nacieron hijas. Bueno, verso 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón era de ellos de continuo solamente el mal. ¿Qué estaba pasando con la generación antediluviana? Se corrompieron. Mire, hermano, y eso no nos extrañe. Cuando Jesucristo está sobre la tierra, Él tiene ahí un pueblo santo, ¿sí o no? ¿Se acuerda que ya lo vimos? Pero ¿qué pasó con el pueblo santo del tiempo de Jesucristo? ¿Se ha corrompido el pueblo santo a través de la historia? Se ha corrompido, ¿por qué? Porque la influencia de la mujer ramera o la influencia del mundo es muy fuerte y se corrompe. Es algo que nosotros deberíamos comprender este detalle. Ahorita le voy a explicar por qué estoy yo narrando esto. Vamos a Romanos capítulo 1. Capítulo 1 y verso 19. Esta narración yo siempre he pensado que se refiere a los antediluvianos, porque luego dice el verso 1:19, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que no tienen excusa. O sea, las cosas que de Dios se ven y su divinidad y todo eso se echa de ver ¿desde dónde? Desde la creación del mundo. Y si se echa de ver desde la creación del mundo, quiere decir que aquellos hombres conocieron de Dios. Todos los antiguos conocieron de Dios. Pero ¿qué pasó? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Y aquí es cuando la humanidad empieza a hacerse idólatra. Porque dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales, de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Y luego el verso 28, no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Es lo que dice Génesis 6, que los hombres se corrompieron en gran manera, pero aún así, acuérdese, aun cuando los hombres del diluvio se corrompieron en gran manera, había un remanente. ¿Quién era ese remanente? Noé era el remanente santo. O sea, la humanidad se corrompió, los que conocieron de Dios se corrompieron en gran manera. Nada más Noé y su familia estaban escapando a esa corrupción. Pero yo lo que quiero es que vayan notando esto. ¿Conocían de Dios los antiguos, sí o no? Sí conocían. ¿Existía el pueblo de Israel en ese tiempo? No existía el pueblo de Israel en ese tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando los hombres se corrompen en gran manera? Y vio Dios que la malicia de los hombres era mucho sobre la tierra y dijo, voy a destruir a todos estos. Llama a Noé el justo y le dice, constrúyete un arca porque así en cuánto tiempo voy a destruir toda esta humanidad porque han caído en pecados tremendos. Y ya sabemos la historia.
Construye Noé el arca, entra su familia, entran los animales que tienen que entrar, y viene el diluvio. ¿Y qué pasó con la humanidad antigua? Perece porque la corrupción de ellos fue tremenda. Pero entonces, ya sabemos, Noé tiene 3 hijos. ¿Quién? Sem, Cam y Jafet. Y de ahí, después de que las aguas del diluvio se retiran, entonces ahora viene, válgase la expresión, viene una nueva humanidad, de la cual se va a poblar el planeta. Pero ¿qué sucede con el que ven cómo es destruido el mundo por agua y todo eso? Aún los hijos de Noé, después de que vieron eso, ¿sintieron remordimiento, sintieron arrepentimiento? No. Pero Dios preservó su simiente santa a través de ¿quién, hermanos? ¿Sí se acuerda? A través de Sem. Y se empiezan a formar otra vez las naciones. Vamos a Génesis 10. Fíjese, ya destruyó una humanidad que conocía a Dios por pecaminosa. Ya viene a formarse otra humanidad. 10. Allá en el capítulo 5 vimos las generaciones de Adán a través de Set, y luego todos los que nombramos, ¿verdad? Enoc, Matusalem, Jared, etcétera. Pero ahora vamos a ver en la nueva humanidad después del diluvio. Ahora vemos las generaciones de los hijos de Noé, y dice Sem, Cam y Jafet, los cuales nacieron hijos después del diluvio. Y luego ya viene aquí toda la descendencia de Adán. Aquí viene toda la descendencia. Usted la puede leer en su casa. Pero en el versículo 19 dice: y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, hasta Laza. Y luego dice el verso 32: estas son las familias de Noé por su descendencia. ¿En qué, hermanos? En sus naciones, y de estos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio. O sea, ahora después del diluvio, ¿qué pasa? ¿Qué vuelve a pasar, hermanos? Se vuelve a formar la raza humana, se forman las naciones. Pero resulta, hermanos, que le voy a dar aquí una tablita de las naciones así rápido. Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Jafet, Gomer, Tiras, Gabán, Magog, Elisa, Tarsis, Kitim, Togarma, Askenaz. Bueno, una serie de gentes. Pero de Cam, fíjese, Cus, Misraim, Cainán, Nimrod, Seba, Ávila, Seba, Rauma, Seba, Ludim, Anaim, puros nombres raros, ¿verdad? Canaán, Sidón, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeseo, Araseo, Simeo, Arbadeo, Semareo, Amateo, Filisteos. De Cam viene una descendencia maligna, porque en el corazón del hombre siempre está la tendencia, ¿qué, hermanos? A hacer el mal, a corromperse. De ahí viene la descendencia maligna. Estos pueblos que nombré, estas gentes que nombré, de los descendientes de Cam, son los que mayormente le hicieron la guerra al pueblo de Israel. Ahora vienen los hijos de Sem: Elam, Arfaxad, Aram, Asur, Lud, Sala, Eber. Y luego de Eber, que tuvo 2 hijos, Peleg y Joctán. Pero de Eber nace Reú, Serug. Y luego aquí se empieza a ver la descendencia por la cual va a nacer el Mesías. Nacor, abuelo de Abraham; Taré, padre de Abraham; y luego Abraham. De ahí viene la descendencia
de ahí viene la descendencia de la cual, ¿quién, hermanos? Que va a venir el Salvador. O sea, Dios nunca dejó a la humanidad sin un remanente fiel. Siempre hubo un remanente fiel, y ese remanente fiel que les predicó el evangelio, ¿sí o no? Es lo más probable, pero yo lo que quiero es que noten esto. Si antes del diluvio Noé, Enoc, ya se me olvidó, Matusalem, etcétera, y después del diluvio esta otra descendencia, porque viene la descendencia, ya dijimos, ¿conocerían los propósitos de Dios o no los conocerían? Obvio es que sí, es lo más lógico. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, cuando hablo después de las gentes que nacen después del diluvio, se forman las naciones. Entonces, toda esa humanidad anterior, antes de Abraham, ¿era judía o israelita? ¿Era o no? No eran. ¿Eran qué, hermanos? Gentiles. Capte bien esto, eran gentiles, eran de las gentes, eran de las naciones. ¿Y de dónde viene la simiente santa? De las naciones, ¿no es así? Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en recibir el evangelio de Dios? ¿Quiénes son los primeros? Los gentiles fueron los primeros, no fue Israel, porque Israel no existía. Pero resulta, hermanos, que como los gentiles se corrompen, como ya lo vimos en Romanos 1, entonces cuando Dios llama a Abraham, Abraham era un caldeo, ¿no es así? Era un gentil pagano, adorador de ídolos. Pero Dios vio algo en ese hombre, probablemente vio inquietud en su corazón de decir, por ahí yo leí algo de que creo que Abraham razonaba y decía, ¿cómo es posible que estemos adorando monos de piedra o algo? Entonces yo creo que Dios vio algo en especial en Abraham, que entonces lo llama y le dice en Génesis 12:1, ¿qué le dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. Ahora, Abraham si Abraham obedece a Dios, obvio es que Abraham recibe el evangelio también, ¿sí o no? ¿Y prestó Abraham oído a lo que Dios le dijo? Cuando Jacob, ya para este tiempo muere Abraham, en el capítulo 26 y verso 2, se le aparece a Jehová, a Jacob, y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas cosas, estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué estaba haciendo un gentil? Estaba oyendo la voz de Dios, ¿no es así? Era gentil, no existía Israel, hermanos. Los gentiles fueron los primeros en recibir toda la bendición y la palabra de Dios, pero como les decía, los gentiles se corrompen. Pero Dios habla de Abraham en el capítulo 18 y verso 17, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová
sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Pero dice, mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Qué iba a hacer Abraham, hermano? ¿A guardar el camino de Dios, sí o no? Entonces Dios estaba viendo la fidelidad de un gentil que estaba recibiendo, ¿qué, hermanos? El evangelio, la palabra de Dios. Los gentiles fueron primero, no fueron los judíos o los israelitas. Pero como la simiente de la mujer, pero que era el remanente de Dios, combate con la ramera que se formó de aquel tiempo, y entonces el gentilismo se corrompe, y Dios llama a Abraham para formar un pueblo en el cual Dios iba, fíjese, en el cual Dios iba a depositar, como dijo Pablo. Me parece que esa cita está en Pablo, en Romanos, donde dice, porque a ellos les es dada la data de la ley. A ver, vamos a buscar el texto, porque no me acuerdo. Es Romanos, aquí está, Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, dijo Pablo, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria del pacto y la data de la ley, y el culto y las promesas, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Los hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. O sea, antes de que Dios dé la data de la ley a todos los pueblos, ¿cómo era? Oral. Pero cuando Dios escoge a Israel, se la da por escrito todo. Ellos fueron los depositarios de lo que hoy conoceríamos como los 10 mandamientos, como la ley de Moisés. Ellos lo reciben, ellos se hacen, ellos son los salvaguardas, válgase la expresión, de guardar los documentos de Dios. Pero Israel era llamado para que llevara el evangelio, ¿a quién? A todas las gentes. Pero ¿qué pasó con Israel, hermanos? También se corrompió, hermanos. Por eso dice la Biblia que nos encerró a todos bajo pecado. Ni judíos, ni gentiles, ni israelitas, nadie hemos podido en un momento dado ser fieles al 100% como Dios demanda. Hemos fallado, la humanidad le hemos fallado a Dios. Le fallaron los gentiles, le fallaron los judíos, o los israelitas le fallaron. ¿Qué sucede? A causa de la desobediencia del hombre, llámese judío o gentil, ahora Dios envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, fíjese lo que le voy a decir. Jesucristo sobre la tierra viene a formar un nuevo pueblo que será llamado la Iglesia de Dios. O sea, los sacados de las prácticas del mundo y todos voluntarios, ninguno forzado. Vuelve a retomar a aquellos que quieran tener la fe de Abraham, la Iglesia de Dios formada por judíos y gentiles. Entonces Dios, fíjese, pare oreja en esto. En este tiempo, Dios favorece al gentilismo otra vez. No a Israel, favorece al gentilismo. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban en oscuridad y ciega a los arrogantes israelitas, salvo excepciones, ¿verdad? Y comisiona a israelitas llenas de Espíritu Santo a predicarle tanto a judíos como a gentiles, para formar el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia de Dios, donde no hay judío ni griego. Jesucristo quita la pared intermedia para llamar a los gentiles muy favorecidos a recibir luz, mientras los judíos o los israelitas permanecen en oscuridad por voluntad propia. ¿O no es? El judío ahorita no cree en Jesucristo, salvo excepciones, ¿verdad? Y algunos que dicen que están creyendo en Jesucristo están creyendo equivocadamente. Y algunos gentiles están queriéndose creer judíos. Y eso a los ojos de Dios no vale. Al principio, que yo citaba Juan, dice que el pastor que no cuida sus ovejas, ¿qué hace? Ve venir el lobo y ¿qué? Entonces, yo lo que quiero es transmitirles esto.
Hoy nosotros, que en cierto modo venimos del gentilismo, ahora somos muy favorecidos, ¿no es así? Porque Dios nos está retomando de lo que antes nos había dado primero, ¿no es así? Nos lo dio primero, pero fallamos. Se lo dio a Israel, no cumplió. Y entonces ahora Dios viene y va a formar un nuevo pueblo que es la iglesia de Dios, de gente voluntaria que quiera obedecerle, nadie forzado, todos de voluntad propia. Y entonces nos favorece a nosotros los gentiles, dándonos a nosotros, porque no a Israel, y ahorita va a ver por qué, dándonos a nosotros lo que en un momento Israel no quiso aprovechar. Mire, vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Entonces, si yo me quiero volver a ser israelita, por decir en el buen sentido, yo me quiero hacer israelita o querer sentirme judío, estoy cayendo en la condición de un ciego porque me voy a ir a poner la venda. ¿Sí o no? Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién es el pueblo que andaba en tinieblas? Es una profecía de Isaías. A los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 60. Yo cuando estaba leyendo esto, hermanos, yo me gozaba por la misericordia de Dios, no por otra cosa, ¿verdad? Porque, Señor, ¿qué siendo yo delante de tus ojos me estás favoreciendo en gran manera? ¿Sí? Isaías 60. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. ¿Quiénes son los pueblos? Los gentiles, ¿verdad? Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los judíos. ¿Cómo dice? Y andarán las gentes o las naciones a tu luz y los reyes de tu nacimiento. Isaías 42. Este es un profeta judío que está hablando esto. Isaías 42, 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo. ¿Por qué, hermanos? Por luz de las gentes. ¿Quién es este que es llamado en justicia? Jesucristo. Y a Jesucristo se le iba a poner por luz, ¿para quién? Para las naciones, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión y a los que están en asiento de tinieblas. Nos está favoreciendo el Señor Dios eterno, ¿sí o no? Nos está favoreciendo, hermanos, siendo que éramos despreciados gentiles, que nos llamaban hasta perros, ¿no es así? ¿Verdad? Los arrogantes israelitas nos llamaban perros, no los podían ni tocar porque me contaminas. Pero Dios mira a los soberbios, ¿o no es así? Y tiene misericordia, ¿verdad? ¿Se acuerda de la parábola del rico y Lázaro? ¿El rico quién era? El pueblo de Israel. ¿Y Lázaro quién era? El pueblo gentil, ¿sí? ¿De quién tuvo misericordia cuando mueren? En el sentido parabólico, por decir así. Tuvo misericordia de Lázaro, tuvo misericordia de nosotros los gentiles y nos favorece de una manera superior, ¿no es así? Originales y nos injertó a nosotros, ¿no es así? ¿No es misericordia esa de Dios para con nosotros? Mateo 4. Pues nomás los que se dejen injertar, porque si no son cortados, y nosotros también, si no somos obedientes también vamos a ser desgajados, por supuesto, ahí, porque con Dios no hay acepción de personas. Mateo 4, fíjese, ahí vemos la secuencia de Isaías. Mateo 4:14, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, ¿qué, hermanos?
luz les esclareció. ¿Somos favorecidos, sí o no? Entonces, ¿para qué me quiero sentir judío? ¿Me sirve de algo? No, no me sirve. Dios como gentil ya me hizo parte de su pueblo. No necesito adicionarme una nacionalidad terrena, no. Dios no es así. Mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Lucas 1:76. Y tú, niñito profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados, con que nos visitó de lo alto del oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas sin sombra de muerte. ¿Quiénes son los que habitábamos en luz y sombra de muerte? ¿Verdad? Para encaminar nuestros pies por camino de paz. 2:25 de ahí mismo de Lucas. Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Simeón ahora dice. Sí era Simeón, ¿verdad? Simeón, sí. Ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada. ¿A quién? A los gentiles. ¿A quién venía a traer la luz? Jesucristo. A los gentiles, hermanos. O sea, ¿somos favorecidos? Los judíos por su desobediencia se metieron en oscuridad, y entonces esa luz, ¿a quién se la va a dar ahora? A nosotros los gentiles. Por eso a través de la historia vemos que muchas profecías que están en la Biblia y todo eso, y que han hecho esos tremendos estudios de profecía bíblica, son gente que no es de descendencia judía, son gentiles que Dios les reveló. Por eso dice, luz para ser revelada a los gentiles. Hechos 13:45. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se hablase la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a quién, hermanos, a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de las gentes, para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban las palabras del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles de aquel tiempo se gozaban. ¿Nosotros? También nos gozamos, ¿verdad? Porque Dios en su misericordia, hermanos, ahora nos ha favorecido a nosotros. Hechos 28:26, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿A quién le está hablando ahí? A Israel. Sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos ¿qué? Oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo entre sí gran contienda. Aquí Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les dice 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad pues como hijos de luz. Y luego primera de Pedro, que ya conocemos de ese texto todos, primera de Pedro, que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ya está tan arrugadita mi Biblia que se me quedan pegadas las hojas. Primera de Pedro 9:
mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuál es el linaje escogido, hermanos? Los que éramos gentiles, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, somos gente santa, somos pueblo adquirido. Entonces, ¿estamos favorecidos, sí o no? Entonces, ¿por qué se siente mal? Porque usted viene de descendencia gentil. ¿Es razón para sentirnos mal? En su misericordia, como en su tiempo llamó a Israel y ellos se sintieron favorecidos y orgullosos. Obvio es que nosotros, ahora que somos llamados por Dios, no vamos a caer en esa arrogancia que cayó Israel, ¿verdad? Por supuesto. No, porque otras cualidades. Somos mexicanitos, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios, amén. Somos hijos de Dios en su misericordia. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos gente escogida, pueblo favorecido. Y estaba profetizado por un profeta judío llamado Isaías. Vamos a Isaías 26:2. Y desde aquellos tiempos. 26. Abrid las puertas eternas y entrará judíos guardadores de verdades. Dice así: abrir las puertas eternas y entrará la gente. Y no está diciendo un pueblo especial, ¿verdad que no? Cuando habla de gente se está hablando de naciones. ¿Mande? Gente justa, guardadora de verdades. Entonces, las puertas eternas se han abierto tanto para israelitas en la carne, gentiles en la carne, que hemos creído en Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver dos citas más. Gloria a Dios. Vamos a Salmo 117. Ya se lo saben. Alabad a Jehová, naciones todas. ¿Qué más? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es profecía, ¿no es así? Lo cantamos el salmo, pero no lo hemos razonado, porque sí está diciendo: alabad a Jehová, naciones todas, naciones, gente que salió del gentilismo, y nos has hecho reyes de sacerdotes de toda nación, pueblo y lengua y tribu. Nos has sacado de entre ellos para ser tu simiente santa. Amén. Dice: has engrandecido sobre nosotros tu misericordia. Y ahora, un texto que yo pudiera pensar, da la puntilla, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Da la puntilla a Israel. Efesios Israel no cumplió en llevar la multiforme sabiduría de Dios, por lo cual Dios los metió en oscuridad y les puso un velo, porque ahora dice 3:9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por Israel a los principados y potestades en los cielos. ¿Dice así? No, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo somos todos aquellos que hemos creído en Él a través de toda la historia, que hemos puesto nuestra fe en Él. Por eso dice: la multiforme sabiduría no está dada a Israel para que la comunique a los pueblos. Ahora, ¿a quién está dando la multiforme sabiduría Dios para que la comunique a los pueblos? A la iglesia. Ahí dice, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos.
¿Dónde quedó por ahí para aprender ahí la... Eric, por favor, sí. Ahora, hermano, dígame usted, el que Dios nos haya favorecido, porque dice, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Cuando Dios engrandece sobre nosotros su misericordia, debemos o deberíamos tener una arrogancia de decir, pues ya desechó a aquellos, ahora meros. ¿Sería esa una actitud correcta? Claro que no. Ahora, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, somos llamados a llevar la multiforme sabiduría a todo tipo de gente, llámese judío, chino, alemán, peruano, ecuatoriano, no sé yo. Pero ¿sabe qué, hermano? Se han formado unos pueblos, se han formado unas ideas por ahí que atentan en contra de ese gran hombre llamado Pablo. Hablan pestes de Pablo, siendo que fue el apóstol de los gentiles. Y por ahí un osado escribió, Pablo el apóstol de los perros. Y yo le escribía la respuesta y le decía, oye, si tú eres gentil, pues te incluiste ahí, ¿verdad? Porque si estás llamando a los gentiles perros y tú recibiste el evangelio, entonces tú también eras un perro. Digo, se lo dije sin afán de ofensa, ¿verdad? Porque tú eras gentil y recibiste el evangelio también. Solamente que hayas sido israelita de allá de Alcurnia, pues ahí sí, no te digo nada, pero si no eras israelita, te incluiste entre los perros, ¿verdad? Ahí, Luis, ahí en la, ¿cómo se llama? Sí, ahí hay una donde dice Pablo, ciérrala ahí. Se me hace que es esa que está ahí, la que está arriba, esa. ¿Qué dice allí? Sí, selecciona los tres. Mire, todavía no los pongas. Nosotros, hermanos, al ser llamados por Jesucristo y en su misericordia nos ha favorecido, nosotros tenemos que tener la humildad de darle el evangelio a cualquier persona, aunque nos odie, ¿verdad? Porque debemos orar por nuestros enemigos. Los judíos mesiánicos se han convertido en enemigos de nosotros, no porque nosotros les hayamos hecho algo, sino porque ellos tienen esas ideas desquiciadas, ¿verdad? Y nos ven como nada. Ciertos judíos es lo mismo, hay de todo, como hay judíos que aprecian a los verdaderos cristianos y así, ¿verdad? Hay de todo, no nos extrañe nada de eso. No tenemos nosotros nada en contra de nadie, nada más que yo les hablo de esto y les predico esto porque ustedes allá afuera se van a topar con ciertas ideas que no se deben dejar lavar el coco, haciéndolos en un momento dado creyéndose sentir de algo que realmente no nos pertenece. Como dijo la hermana, somos mexicanitos, Dios en su misericordia nos llamó, me llamó de las tinieblas a su luz admirable, soy parte de la iglesia, soy parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ahorita es la iglesia de Dios. El pueblo de Dios ahorita no es Israel, estará en pausa y todo lo que usted quiera, pero no es el Israel del pueblo de Dios, es la iglesia. Y a la iglesia se tienen que añadir los israelitas. No se pueden adherir a un movimiento judío-mesiánico porque llamarse judío-mesiánico no es la iglesia. Pueden ser iglesia de Dios a no ser que adopten las características de la iglesia que Jesucristo quiso formar. Eso es lo que nosotros debemos analizar. Pero bueno, sería un poquito más profundo. Lo que quiero darles a entender con esto, que usted no se sienta menos porque le digan, tú eres chino, no, pues tú no eres del pueblo de Dios. Que tú eres ruso, no, tampoco eres pueblo de Dios. Que tú eres mexicano, no eres del pueblo de Dios. Tienes que buscar en tus raíces a ver si tienes raíces hebreas y a ver si tienes chance. No, hermano, eso no cuenta. Lo que cuenta es que nos arrepintamos, sí o no, y vengamos a los pies de Jesucristo. Eso es lo que cuenta. Si es chino, amarillo, verde, rojo, lo que sea, hay que venir a Jesucristo. Amén. Eso es lo que interesa. Pero han nacido esos movimientos que les digo, que ahorita va a oír las pestes que hablan de Pablo. No me quieren apagar la luz de ahí, por favor. Ya, ponlo, Luis. Son 7 minutos lo que dura el video para que los vean.
mentira eterna. Perros paganos, para empezar. ¿Se alcanzan a leer? Los cerdos del Evangelio, los perros del Evangelio. Si no alcanzan a leer, ahí les debo. Ese se llama la mentira eterna, no es la verdad eterna, ¿verdad? Es la mentira eterna. Presentando la mentira más sutil. Bueno, eso es lo que dicen ellos, no lo que realmente es. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Del apóstol preferido. Pablo de Tarso. Me ha dejado ciego. Jesús me ha dejado ciego. Dice que, o sea, usan textos del Antiguo Testamento para atacar a Pablo, Sientes el espíritu, sientes el nefil, amén. Y tus profetas lo encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad... Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Aplican mal ese texto, ¿verdad? No se refiere a que Pablo dijo que la ley terminaba, ¿no? El propósito de la ley es Cristo. Y luego ya dan unos textos como diciendo, miren, Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo. Y dijeron, Pablo dio por terminar la ley de Dios, pero Cristo de la ley hasta que todas las cosas han hecho. O sea, están usando textos para contradecir a Pablo, ¿verdad? Por supuesto. No, no son ni judíos. No, ese hombre de esa página de la mentira eterna, fue el que profetizó que Cristo venía en octubre del año pasado. No pasó nada, pues son mentirosos. Y luego cuando dijo Pablo, cuando yo era niño pensaba como niño y cuando fui adulto pues dejé lo de niño. Y luego le aplican textos esos de como cuando dijo, si no recibís el reino de Dios como niño, no entraréis al reino de los cielos. O sea, textos totalmente fuera de contexto para decir unas cosas que realmente no tienen caso, ¿no? Y luego hablan de Pablo y dicen, es un farsante, un inventor, es un hipócrita, es un perro gentil, hijo de Azazel, descarado, más alabado, mentiroso. Pues sí, pues era judío, ¿sí? El que habla contra la ley de Dios. Y luego ya le aplican el texto de Deuteronomio 11, donde según esto Pablo no obedece la ley de Dios, pero dice la Torah que sí deben obedecer la ley de Dios. Está claro, por supuesto, textos sacados de contexto, ¿verdad? No te dejes engañar. Pablo, apóstol de los perros, el apóstol mentiroso. ¿Qué dije? Pablo, el apóstol de los gentiles. lamentireterna.com.
El pequeño impostor. Duran muy poquito, son chiquitos los videos. ¿Quién es? El padre del ecumenismo, padre del espiritismo. Todo eso le acusan a Pablo de todo eso. Primer papa, por favor. El más grande mentiroso. Fundador de todas las iglesias rameras. Machista más amado por hombres y mujeres. El perito arquitecto. Que se hace judío con el judío y perro con el perro, fíjese. El camaleón. Maldito apóstol de Azazel. El apóstol de Azazel. ¿Qué pasará con él? Dice que va a tener parte en el lago de fuego que arde, que es la muerte segunda. Pablo de Tarso. La Torá. O sea, supuestamente la Torá destruía a Pablo. Pues ya sabemos que no, hermano. O sea, yo... ¿Sí le prenden por favor a la luz? Yo le di la explicación, hermano, del tema, sí, para que veamos. No, Dios lo sabe, nosotros no tenemos nada en contra del pueblo de Israel, no, por supuesto que no, ¿verdad? Pero para que veamos que Dios primero favoreció a los gentiles fallaron por causa del pecado. Llama a Israel, Israel falla por causa del pecado. Vuelve a retomar Dios a los gentiles, los vuelve a retomar, nos favorece en gran manera. Por eso dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada, ¿por quién? Por la iglesia. Entonces, somos muy favorecidos. Pero eso no quiere decir que nosotros tomemos la arrogancia que tomaron los antiguos. Pero resulta que alguien, por sentirse gentil, se siente menos, se siente menospreciado. Y tienen muy metida en la cabeza que el pueblo elegido es el mejor pueblo de la tierra. No. Si usted va a Israel, va a encontrar israelitas gays, borrachos, adúlteros, va a encontrar todo ese tipo de cosas allá. No todos son santos, hay de todo, por supuesto, ¿verdad? Como nos encerró a todos bajo pecado, lo que usted encuentra en una nación pagana lo encuentra en Israel igual. Igualito lo encuentra. Pero como ciertas gentes han hallado la idea, son el pueblo elegido, son el pueblo de Dios, entonces yo me quiero sentir como ellos. Y caen en esa situación de querer imitar todo lo que Israel hace en su liturgia religiosa, creyendo que de esa manera ahora ellos son más aceptos o están más cerca de Dios. No es así, hermanos. Es un equívoco bien grande. Cuando según ellos empiezan a meter en la Torá y que puro Antiguo Testamento, obvio es que si se meten a pura Torá van a adquirir el pensamiento de las personas que practicaban las leyes de Moisés. Y a fin de cuentas vienen a despreciar el Nuevo Testamento, a fin de cuentas vienen a despreciar a Jesucristo, a fin de cuentas abandonan la fe en Jesucristo y quieren volverse a los rituales. ¿Es correcto eso? No, son unos equívocos bien grandes lo que está pasando ahorita y la confusión que existe. No, hermanos, no importa de qué nacionalidad sea usted ni qué nacionalidad sea yo. Aquí pues somos todos mexicanos, ¿verdad?
Pero si hubiera un chino, por ser chino, ¿lo despreciaríamos? Claro que no. Si hubiera un alemán, por ser alemán, ¿lo despreciaríamos? Claro que no. Si es alemán, chino, japonés, de la nacionalidad que sea, arrepiente tus pecados, y aunque yo sea mexicano y tú ruso, lo que seas, somos hijos del mismo Dios, ¿no es así? Eso es lo que Dios quiere, no que estemos sintiéndonos mejor en otra cultura que en un momento dado no nos pertenece. Amén, hermanos. Abraham era gentil. Abraham, no, acuérdense que yo le dije que venían de la simiente santa de Set, ¿verdad? Porque acuérdense que Dios tuvo una simiente santa para que naciera el Mesías, y ahí más o menos a grandes rasgos se sigue la secuencia, ¿verdad? De hombres que creyeron. Por eso, los que eran gentiles guardaban sus mandamientos, y entre ellos se contó Abel, Noé, Job. Sí, pero acuérdense que Dios tiene un remanente, como quiera que sea, tuvo un remanente, ¿verdad? Tuvo un remanente para traer la descendencia santa del Mesías. Si la humanidad se hubiera hecho gentil a la descendencia de Caín, entonces el Mesías no hubiera venido, porque Satanás había corrompido. Por eso Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre. La batalla viene desde los tiempos, desde Adán y Eva, viene la batalla de Cristo contra Satanás, porque Satanás quería a toda costa que naciera el Salvador del mundo. Dios guardó un remanente fiel. Lo mismo pasó cuando Jesucristo está sobre la tierra, y cuando Jesucristo muere y los apóstoles mueren, la iglesia de Jesucristo, la del principio, se corrompe cuando se casa con el mundo. Ya eso lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis, cuando lleguemos a las 7 iglesias, que estamos en las 7 iglesias, y veamos lo que pasa con la iglesia de Pérgamo. Sabemos que la iglesia de Pérgamo se corrompe, pero Dios, a la par del mundo, Dios ha traído una simiente santa. El pueblo de Dios ahorita está caminando a la par. Por eso es bien importante la doctrina. Por eso nosotros tenemos que analizar que, allá todos creen en el infierno. Pues sabemos que no es así. Que todos creen en el alma inmortal, no. Que todos dicen que el domingo es el día del Señor, no. Que todos celebran Navidad, no. Que todos creen que Jesucristo resucitó un domingo, pues no. Entonces, la doctrina es lo que nos hace ser el verdadero pueblo de Dios, porque somos el remanente, por decir así, ni en el vino de Babilonia. Entonces hay que tener sabiduría, pedirle a Dios sabiduría para no involucrarnos con lo que la mayoría de la gente están haciendo. No con eso quiere decir que los despreciemos, no, por supuesto, hay que hablarles de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, que a lo mejor sí hay cosas que a lo mejor todavía fallamos, bueno, pues de hecho va a haber, ¿verdad? Pero en la misericordia de Dios queremos que nos abra el sentido para tomar el rumbo correcto que Dios nos ha indicado, ¿verdad? Bueno, hermanos, si no hay alguna pregunta o algo, póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Y espero que este pequeño tema nos haya hecho reflexionar un poquito. Usted siéntase hijo de Dios, amén. No importa que sea de la nacionalidad que sea. Bueno, aquí somos todos mexicanos, ¿verdad? Sí, entonces pues vamos a dar gracias a Dios por ello, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por todo, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza que son. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque en cada instante de nuestra vida, Señor, en nuestro diario respirar, Señor, en cada vez que respiramos, que tú todavía, Señor, nos guardas, Señor. Gracias por la salud, por el agua, por el aire, Señor, por todas las cosas buenas que nos das. Bendícenos